Bienvenido a esta segunda clase del curso de Excel básico. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra Desafíate. En esta segunda clase aprenderás sobre las herramientas para la creación de tablas con formato irregular. Comencemos hablando un poco sobre qué son las tablas regulares e irregulares. Bien, las tablas regulares son aquellas que contienen el mismo número y tamaño de filas y columnas, como es en el ejemplo. Si podemos ver, contiene lo que son 7 filas y a su vez 7 columnas, aunque puede variar un poco la disposición y ya nosotros lo podemos personalizar con las herramientas que tenemos disponibles. Mientras que las tablas irregulares, como se muestra en este ejemplo que desarrollaremos a continuación, pueden variar con su número de filas, columnas, tamaños en relación a las proporciones que nosotros le vayamos asignando. Es un tipo de tabla que está un poco más personalizada y que la podemos adaptar para diferentes situaciones según nosotros necesitemos mostrar la información. Para trabajar con tablas irregulares es necesario que conozcamos algunas herramientas que nos ofrece este programa Excel, como lo son insertar, eliminar y cambiar un poco las proporciones de lo que son las filas y las columnas, y para esto tenemos herramientas específicas. Vamos a pasar a un archivo limpio y vamos a aplicar un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos un grupo de estudiantes al que les hemos asignado un código de estudiante, un nombre. También necesitamos saber el grado de estudio que tienen y finalmente una nota. Es un supuesto, un ejemplo. Bien, tengo esta tabla y tengo a mis estudiantes Ana, Laura y Sofía, que están en tercer grado. Las tres. Como aprendimos en la clase anterior, podemos hacer autorrelleno. Y en los códigos bien, a manera de ejemplo, en este caso, si yo quisiera insertar una nueva columna, por ejemplo, aquí necesito que no solo aparezca el nombre de los estudiantes, sino que también aparezca su apellido. Lo que puedo hacer es que me coloco una celda después de donde yo quiero que se me inserte la nueva columna. En este caso sería después de nombre, entonces aquí en grado, y vengo a este grupo de herramientas que son donde están las herramientas del grupo celda, y aquí tengo esta opción que dice insertar. Si doy clic en la flechita en insertar, me aparecen diferentes opciones como insertar celda, insertar fila. Aquí insertar fila aparece deshabilitado porque yo he seleccionado esta columna en específico. Entonces se sobreentiende o el programa lo comprende como que yo estoy intentando modificar una acción dentro de las columnas. Entonces quiero insertar una nueva columna, doy clic en insertar columnas de hoja. Y automáticamente se me inserta una columna en la que yo puedo escribir apellido y ya les voy asignando un apellido a mis estudiantes. Bien, esta era la opción para insertar columnas. De la misma forma, si lo que necesito es insertar una nueva fila, me coloco una fila posterior a donde yo quiero insertarle, es decir, una fila después, vuelvo a la opción de insertar y aquí ahora tengo activada la opción de insertar fila de hoja. Doy clic y se me insertaría una nueva fila. Y aquí ya puedo insertar un nuevo estudiante, por ejemplo, Carlos Amaya también. Ahora, si lo que yo quiero no es insertar una fila o una columna, sino más bien eliminarla, basta con que sobre el grupo de celdas o la celda que quiero eliminar, o en dado caso la fila completa que quiero eliminar, si no hay inconvenientes, porque puede que yo tuviese información aquí y cuando elimine la fila, la información también se eliminaría en este lado.
Entonces, si eso podría suceder, lo que podemos hacer es simplemente sombrear el grupo de celdas que queremos eliminar. Vamos a la opción eliminar, damos clic en la flechita para ver las opciones y me dice eliminar celdas, eliminar filas, eliminar columnas. Entonces seleccionamos eliminar celdas y aquí me pregunta si quiero que se desplace a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo. Aquí podemos seleccionar cualquiera de esas opciones o simplemente que seleccione toda la fila y la elimine. Seleccionamos toda la fila en este caso y damos a aceptar y nos eliminó la fila. Es exactamente lo mismo para las columnas. Si yo quiero eliminar esta columna, la selecciono, vengo a la opción eliminar y eliminar columna. Recuerden que si quieren deshacer una acción, presionamos Control Z y volvemos en nuestros pasos. Esto por si por error eliminamos algo, entonces no hay que preocuparnos mucho, sino que simplemente Control Z y recuperamos la información. También recuerden de ir pulsando Control G para ir guardando los cambios que se vayan realizando. Ahora bien, esto es utilizando este grupo de herramientas, pero tenemos ciertos atajos que podemos utilizar con el clic derecho. En este caso, si yo lo que quiero es eliminar este grupo o esta columna y no quiero ir directamente aquí al grupo de celda, estas opciones, puedo seleccionar las celdas que quiero eliminar, doy clic derecho y en las opciones del clic derecho aquí está insertar, eliminar, borrar contenido. Este lo que hace es que elimina solo el contenido de las celdas, no las celdas directamente. Por ejemplo, damos clic en borrar contenido y se borró solo el contenido de las celdas, no las celdas en general. Y si las queremos eliminar desde aquí, las seleccionamos, clic derecho, eliminar. Igual nos pregunta cómo queremos que se elimine, que las celdas se desplacen hacia la izquierda, hacia arriba, o que eliminemos toda la fila o toda la columna. Vamos a ver que elimine toda la columna y se elimina. Lo mismo con las filas, las sombreamos, clic derecho, igual aparecen todas las opciones antes mencionadas. Esto es un poco general y se aplica tanto para filas, columnas o alguna celda en específico que queramos eliminar. Bien, si nos fijamos un poco, cuando estábamos trabajando aquí con las celdas, las herramientas que tenemos a nuestra disposición están agrupadas. Entonces aquí tenemos todas las herramientas del grupo celdas, todas las herramientas del grupo estilo, todas las herramientas del grupo fuente, todas las herramientas del grupo alineación, etcétera, etcétera. Y así con todas las herramientas que podemos utilizar. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el grupo de herramientas fuente. Entre el grupo de herramientas fuente tenemos las opciones de cambiar o modificar la fuente, es decir, la tipografía, el tipo de letra que estamos utilizando. Vamos a poner un texto de ejemplo. Y a este texto le vamos a cambiar la tipografía, es decir, le vamos a cambiar la fuente. Venimos aquí al grupo de herramientas fuente y en esta opción aquí nos dice fuente, seleccione una nueva fuente para el texto. Si damos clic en la flechita se despliega toda una lista que son las fuentes que tiene descargadas el programa, a veces por defecto. Nosotros podemos descargar alguna en específico si la requerimos, pero aquí tenemos toda esta variedad de tipografía para utilizar. Entonces nosotros la seleccionamos, por ejemplo vamos a seleccionar Arial y automáticamente se aplica. Quizás esta no se note mucho la diferencia, vamos a buscar otra como la Arial Black. Ahora sí, y vemos que el tipo de fuente en relación a la que viene por defecto ha cambiado un poco. La siguiente opción es el tamaño de fuente. Nosotros podemos ajustar el tamaño del texto, las letras, los números o en general toda la información que estemos almacenando dentro de las celdas con la opción de cambiar el tamaño. Aquí nosotros podemos escribirlo manualmente si eliminamos los números que vienen por defecto y cambiamos a un nuevo tamaño, por ejemplo 14, y ya se adapta a un tipo de letra tamaño 14. Esto sería como hacerlo de forma manual, es decir, nosotros definimos el tamaño que queremos utilizar. También tenemos las opciones de aumentar el tamaño de la fuente, que sería esta de aquí. Esta opción lo que hace es que gradualmente va aumentando el tamaño de nuestra fuente. Si la presionamos lo cambia a 12, luego a 14, luego a 16 y así sucesivamente.
Ahora, tenemos esta otra opción que hace lo contrario, es decir, disminuye el tamaño de la fuente. Si yo la presiono, reduce a 14, reduce a 12, reduce a 11, 10 y así sucesivamente. Entre otras opciones, entre el grupo de herramientas fuente, también tenemos la de cambiar el color de la fuente, que sería esta opción de aquí. Y lo que nos permite hacer es seleccionar el color que nosotros le queremos asignar al texto o a lo que contenga esa celda. Pueden ser números, letras, etc. Entonces aquí podemos seleccionar entre esta gama de colores, que sería como la paleta que viene por defecto con el tema, o vamos a la opción más colores y podemos seleccionar entre los colores estándar o personalizar un color y simplemente damos a aceptar y se asigna a nuestra fuente. Ahora, también podemos cambiar el color o asignarle un color de relleno a nuestra celda. Para esto, esta opción la vimos un poco, la trabajamos en la clase anterior, pero si damos clic en la flechita podemos seleccionar el color de relleno de la celda. Ahora, con la opción de bordes teníamos este apartado de aquí, que lo que hacía era que aplicaba bordes a las celdas que están seleccionadas. En este caso nosotros estamos ubicados en la celda activa y a esa celda es a la que se le van a asignar los bordes que seleccionemos. Los bordes van variando según todos estos estilos y cuáles nosotros vayamos a asignar. Los podemos modificar si en determinado caso queremos que aparezca, por ejemplo, que tenga solo el borde superior y los bordes laterales izquierdos y derechos, entonces los podemos ir asignando. En este caso, si quisiéramos que apareciera un borde inferior grueso, lo seleccionamos. Aquí. Y vamos a ver la diferencia si queremos un borde inferior doble. Y podemos ver que se asignó solo al borde inferior. O si queremos que aparezca sin bordes, podemos quitar los bordes. Y ya es solo de que vayamos practicando un poco sobre las diferentes opciones que nos brinda esta herramienta. También tenemos la opción de dibujar bordes. Cuando nosotros aplicamos la opción de dibujar bordes, vamos a reducir un poco esto, se nos activa este pequeño lapicito y con este lapicito lo que nosotros hacemos es que podemos ir seleccionando directamente a qué celdas queremos asignarles qué tipo de borde y no tendríamos que elegir a borde inferior o borde superior, sino que yo con el lápiz voy marcando directamente qué bordes son los que quiero asignar. También tenemos esta era la opción dibujar borde. Tenemos la opción de borrar borde y ahora nos aparece un pequeño borrador que igual dando clic podemos simplemente dar clic uno por uno o con clic sostenido, es decir sin soltar el ratón, vamos eliminando todos los bordes. Ahora tenemos también la opción de elegir el color de la línea, es decir el color en el que queremos que aparezca el borde. Por ejemplo, volvamos aquí. Seleccionamos nuestra celda activa y vamos a color de la línea y decimos que queremos que aparezca un color rojo. Tenemos activo el lapicito y si no podemos venir y seleccionar todos los bordes y ahora los bordes de la celda activa aparecen en color rojo, que es el color de línea que hemos seleccionado. También tenemos el estilo de la línea, si no queremos que aparezca la línea simple, que es la normal, y queremos un punteado o un borde doble o una línea un poco más gruesa, podemos seleccionarla y automáticamente se nos activa el lapicito o seleccionamos que se aplique a todos los bordes. La última opción era más tipos de borde y lo que hace es que nos abre esta ventana emergente donde igual tenemos todas esas opciones un poco mejor explicadas y ya las podemos ir adaptando. Luego damos a aceptar y se aplicarían automáticamente. Ahora vamos con las opciones de subrayado, cursiva y negrita. Estos son efectos para nuestro texto. Serían estas tres opciones de aquí. El subrayado lo que hace es que aplica el formato subrayado, es decir, pasa como una línea en la parte inferior del texto que hemos seleccionado. En este caso, nuestro texto de ejemplo. Cursiva aplica el formato de cursiva a nuestro texto y negrita hace que aparezca como un color más oscuro. Esto lo podríamos utilizar para los títulos o para resaltar algún encabezado.
Ahora, esto sería por parte del grupo de herramientas fuente. Recuerden, aquí dice fuente, este es el grupo de herramientas fuente y es sobre todo para asignar efectos a nuestro contenido, a nuestros textos, a nuestros títulos y así. Ahora, en el grupo de herramientas de alineación es más que todo para dar formato. Y lo que podemos hacer aquí, vamos a colocar el formato, el texto de ejemplo. Ahora, el grupo de herramientas de alineación sería este de aquí. Y son herramientas con las que podemos dar formato de posición a nuestro texto. Para comenzar tenemos la alineación en la parte superior, que serían estas tres herramientas de aquí. Podemos alinear en la parte superior, en la parte del centro o en la parte inferior, que es la que viene por defecto de nuestra celda. Es decir, coloca nuestro texto en relación a la proporción de la celda, arriba, en medio o abajo. Ahora, también tenemos las opciones de orientación. Las opciones de orientación del texto serían estas de aquí. Damos clic en la flechita. Lo que hace es que gira el texto en determinado ángulo o lo cambia a horizontal o vertical. O nosotros podemos ajustar un poco el ángulo para determinar cómo queremos que se visualice nuestro texto. En este caso, si colocamos, por ejemplo, que el texto aparezca en vertical, se nos coloca el texto de ejemplo en vertical. Podemos seleccionar que sea con un ángulo ascendente, con un ángulo descendente. Podemos girar el texto hacia la derecha, hacia la izquierda. Son diferentes opciones que podemos aplicar dependiendo para lo que necesitemos o cómo queramos representar nuestra información. También tenemos la opción de ajustar texto. Aquí vamos a hacer un poco más largo el contenido de la celda para mostrar mejor el ejemplo. Ahora, si nos fijamos aquí, el texto que contiene esa celda sobrepasa el tamaño de la celda. Y anteriormente hablábamos de que podíamos simplemente darle un poco más de ancho a esa columna o reducir el tamaño de la letra para que el texto se mostrara completo. Pero también tenemos otra opción, que es la opción de ajustar texto, que lo que hace es que el texto que sea más largo que el ancho específico de la columna aparezca en varias líneas, pero que se pueda visualizar todo, que se pueda ver completo. En este caso ya se ajustó el texto y aparece completo sin necesidad de cambiar el tamaño de nuestra columna o de nuestra fila. Ahora, tenemos la opción combinar celdas. Esta opción lo que hace es que yo puedo unir una o más celdas para mostrarlas en una sola o en mayor tamaño. Por ejemplo, aquí tengo estas dos, quiero que aparezcan como una sola. Vengo a esta opción de aquí, que es combinar celdas, y ya me combinó automáticamente estas dos celdas que tenía aquí. La descripción nos dice, haga clic aquí para ver las opciones y nos muestra otras opciones. Aquí nos dice, la que viene por defecto es combinar y centrar, que lo que hace es que combina una o más celdas y centra el contenido de estas. También tenemos combinar en horizontal. Esta lo que hace es que si nosotros queremos combinar, por ejemplo, todo este grupo de columnas, si las quisiéramos combinar para que aparecieran estas cuatro juntas, pero también necesitamos combinarlas hasta el límite, todas en horizontal. Aquí tenemos una opción que dice combinar en horizontal y lo que hace es que combina las filas. Tenemos combinadas todas estas columnas, pero cada una con su respectiva fila. También tenemos la opción de combinar celdas, que la combinaría completa en una sola. Y tenemos la opción de separar celdas, que simplemente regresamos a su forma original. Ahora tenemos la opción de aumentar sangría. Sería esta opción de aquí. Esto lo que hace es que aleja el contenido del borde de la celda. Cada vez que damos clic, aleja en proporción a la sangría el contenido en relación al borde de la celda. Y también tenemos su opuesto, que sería disminuir sangría. Si nosotros no queremos hasta este punto y queremos disminuir un poco, damos clic en esta opción, disminuir sangría, y disminuye un poco el la sangría aplicada a ese texto.
Ahora, las últimas tres opciones, que serían estas de aquí, nos sirven para alinear el texto a la derecha, al centro o a la izquierda, ya no en relación a la celda como aquí, que lo alineaba arriba, al centro y en la parte inferior, sino que aquí vamos a alinear a la derecha, se alinea el texto a la derecha, o lo podemos centrar, o el que viene por defecto, que sería el alineado a la izquierda. Aquí nosotros podríamos utilizar varias de estas herramientas para darle formato a nuestro texto. Por ejemplo, si quisiéramos que nuestro texto apareciera no solo alineado a la derecha, sino que también centrado en relación a la celda, o que aparezca en la parte superior centrado el texto, pero que aparezca en la parte superior de nuestra celda. Aquí podemos ir utilizando todas estas herramientas del grupo alineación para irle dando formato a nuestras tablas. Ahora bien, vamos a crear una nueva hoja. Vamos a colocar práctica 2. Y vamos con el ejemplo que teníamos preparado para esta clase para trabajar lo que son las tablas irregulares. Bien, el ejemplo propuesto es bastante simple. Se propone realizar una tabla con el supuesto de que hemos realizado una encuesta a 100 personas, porque aquí tenemos el total, serían 100 resultados, y los hemos agrupado en ciertas edades, es decir, edades de 12 a 17, de 18 a 24, de 25 a 32 y de 33 o más años. Y los hemos separado en los sexos femenino y masculino. Y tenemos una representación de la frecuencia y el porcentaje de esos valores y al final unos totales. Si podemos ver, el ejemplo es bastante sencillo, pero es con una tabla de formato irregular porque hemos utilizado combinar varias celdas o cambiar un poco las proporciones y los tamaños para poder mostrar de mejor manera la información que queremos representar. Vamos a empezar. En este caso estamos utilizando 7 columnas, entonces las podemos marcar para aplicar los bordes y ya luego solo irle dando los estilos. Y 8 filas. Vamos a aplicar todos los bordes. Los bordes quedaron seleccionados en los estilos que habíamos aplicado, es decir, un poco más grueso y con la línea en color rojo. Si esto sucede, no hay que alarmarse, tampoco es un error muy grande, sino que simplemente tenemos que cambiar los estilos que hemos dejado por defecto porque estamos trabajando en el mismo archivo. Entonces venimos aquí a color de la línea, vamos a seleccionar el color automático y vamos a cambiar en el estilo de la línea que aparezca la línea que aparece por defecto y que se aplique a todos los bordes. Ya está. Y esta línea no tendría que estar sombreada, le vamos a quitar los bordes y le vamos a colocar solo el borde inferior. Bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es combinar las primeras 3 celdas de la columna B, serían estas. Vamos a combinarlas. Como simplemente son esas 3, solo vamos a dar clic en la herramienta y se va a aplicar la combinación por defecto, que es combinar y centrar. Y vamos a colocar edades agrupadas en rangos. Vamos a ajustar texto para que se muestre y si vemos el ejemplo, este texto tiene una alineación diferente. Tiene una alineación que está girado hacia arriba, entonces vamos a asignarle esa opción. Vamos a la flechita en orientación y le damos girar texto hacia arriba. Aquí está, girar texto hacia arriba. Bien, ahora estas 4 celdas también están combinadas. Es donde se muestra el enunciado de los resultados. Igual las 2 de abajo están combinadas para mostrar los resultados femenino. Y también tenemos asimismo para masculino.
Ahora, estas 4 celdas de aquí están combinadas porque muestran el total. Y en estas celdas de abajo mostramos los enunciados de frecuencia y porcentaje. El símbolo del porcentaje lo sacamos utilizando la tecla Shift del teclado, la mantenemos presionada y sin soltarla presionamos el 5. El número 5 del teclado de la parte superior, no el teclado numérico de la derecha, sino el teclado de la parte superior, porque ahí contiene esa fila del teclado numérico, contiene algunas dobles funciones que se activan con la tecla Shift. Y como esto va a ser una serie, es decir, se va a repetir en las siguientes, excepto en esta, que aquí vamos a colocar número y porcentaje. Estos son números de encuestas. Igual vamos a ajustar el texto para que se muestre completo. Ahora vamos con los rangos. El primer rango va de 12-17 años. Vale. Aquí sucedió algo, y es que como yo escribí en un formato que el sistema lo toma como si fuera un formato de fecha, me cambió el 12-17 a diciembre de 2017. En este caso lo que tenemos que hacer es que venimos aquí al grupo de herramientas número y vamos a borrarlo. Y donde nosotros personalizamos el formato de nuestra celda, vamos hasta la parte superior, hasta la parte inferior, bajamos con el scroll y seleccionamos texto para que no nos lo automatice como una fecha, sino que se muestre simplemente como los números que estamos escribiendo. 18, seguimos con 18-24 y 25-32. Luego 33 o más años. Y finalmente los totales. Aquí en la parte de la esquina superior izquierda nos va a mostrar como una alerta de un error, pero es por lo mismo que él lo entiende como una fecha, pero nosotros no estamos mostrando una fecha sino un rango. Entonces le damos omitir error solo para que no aparezca la alerta, pero igual no supone ningún problema. Y luego podemos ir escribiendo ya los valores que tendríamos en este caso, serían estos valores. Bien, en la frecuencia vamos con 20, 10, 28 y 2. Y en los porcentajes sería el 20%, 10%, 28% y el 2%. Listo. Y con el siguiente sería 16, 10, 10 y 4. Y lo mismo con los porcentajes. Y 4. Para finalizar podemos utilizar esta herramienta que es una autosuma, y lo que hace es que va a sumar todo el contenido o el rango seleccionado de nuestras frecuencias. Nos ubicamos en la celda resultado y damos clic aquí en autosuma y automáticamente nos va a sumar los resultados. Ahora tenemos los valores de los totales. En este caso no estoy utilizando operaciones, es decir, no estoy haciendo las sumas porque son valores que ya conozco, entonces simplemente lo voy escribiendo. Y terminamos con el 100%. Y ya tendríamos nuestra tabla a la que hemos asignado un formato utilizando todas las herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la clase y de la clase anterior también. Lo único que quedaría sería asignar relleno, color de relleno, pero es solo para mejorar la presentación a nivel estético de nuestra tabla.
en relación a su función de cómo va a mostrar la información, ya estaría completo. Si queremos seleccionar varias celdas para asignar un estilo determinado, damos clic en la primera, luego presionamos la tecla control, damos clic en la segunda celda a la que le vamos a asignar ese estilo y se nos seleccionan ambas. Entonces yo puedo luego asignar un color y se aplica a ambas porque las tenía seleccionadas. Bien. Y ya tendríamos nuestra tabla. Ha cambiado un poco en el ejemplo, pero solo en relación a los colores que le hemos asignado. Y eso sería todo por esta segunda clase. Así empleamos un poco el uso de tablas irregulares, aplicando las herramientas de los grupos fuente, alineación, y en caso de ser necesario insertar o eliminar alguna celda, fila o columna, también tenemos las herramientas del grupo celda y podemos seguirlo trabajando. Igual recuerden que tenemos la guía con un poco del material teórico, algunos ejemplos, y también tienen un ejemplo práctico que pueden utilizar. En este caso es la creación de un formato de perfil del puesto. Tienen el ejemplo y pueden irlo replicando con el uso de las herramientas que hemos explicado en esta clase.